Hola a todos, bienvenidos a nuestro simposio especial sobre la última generación. Nos alegra que puedas unirte a nosotros. Antes de empezar queremos tener una palabra de oración y luego daré una pequeña explicación sobre hacia dónde vamos. Así que inclinemos nuestros rostros con reverencia para la oración. Padre que estás en el cielo, venimos ante tu impresionante trono en el poderoso nombre de Jesús, pidiendo que bendigas no solo esta presentación, sino que bendigas a cada orador y bendigas a todos aquellos que están viendo por televisión y redes sociales. Pido, Señor, que nos des claridad de pensamiento y que darás a todos corazones dispuestos a recibir tu mensaje. Y te agradecemos por escuchar nuestra oración, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el año 1975 se publicó un libro pionero por la ahora desaparecida Asociación Editorial del Sur. El nombre del libro era Perfección, la posibilidad imposible. 4 autores contribuyeron a este libro: Herbert Douglas, Edward Heppenstall, C. Marvin Maxwell y Hans Lerndel. Ahora, no he leído el libro en muchos años, pero todavía recuerdo su contenido. Básicamente, Herbert Douglas y C. Marvin Maxwell estaban prácticamente en la misma página, mientras que Edward Heppenstall y Hans Lerndel también tenían capítulos muy similares, una forma diferente de verlo, pero básicamente la misma idea. Con esto en mente, me gustaría mencionar que en estos días hay 2 puntos de vista sobre la teología de la última generación en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por supuesto con menores variaciones. Y esos 2 grupos son los que vamos a hablar en este simposio en particular. Ahora, ambos grupos tienen varias cosas en común. Primero, ambos grupos creen que la gracia se cerrará antes de la segunda venida de Cristo. Ambos grupos están de acuerdo en que después del cierre de la gracia, este mundo experimentará una época de problemas como nunca se ha visto en la historia del mundo. Ambos grupos creen que Dios tendrá un remanente fiel, conocido en el libro de Apocalipsis como los 144,000, que mantendrán su lealtad a Dios durante este periodo de prueba. También están de acuerdo en que durante este tiempo el pueblo fiel de Dios vivirá en esta tierra con su naturaleza humana pecadora, pero vencerán. Y finalmente, ambos grupos creen que Dios quitará la naturaleza pecaminosa de la generación final cuando Jesús venga del cielo y transforme este cuerpo humilde en semejanza de su cuerpo glorioso. Así que esos son los puntos de acuerdo. Sin embargo, los 2 grupos difieren en 2 puntos particulares. En primer lugar, la pregunta es si Jesús mediará o intercederá por los pecados del remanente fiel después de que cierre la gracia. Un grupo dice que sí, el otro grupo dice que no. La segunda pregunta es: ¿vivirá el remanente fiel durante el tiempo de angustia sin pecar en actos, en palabra y en pensamiento? Así que los grupos tienen varios elementos en común, pero también tienen 2 elementos en los que creen de manera diferente. Ahora, para empezar, quiero mencionar que hay peligros al acecho con ambas posiciones. Por un lado, aquellos que creen en la victoria total sobre el pecado antes del fin de la gracia pueden caer en el perfeccionismo o el fanatismo, pensando muy bien de sí mismos y criticando a los demás por no alcanzar su alto nivel de espiritualidad. El peligro del otro lado es tomar el pecado a la ligera para justificar el pecado debido a las tendencias heredadas y cultivadas. El peligro de este lado es enseñar que la naturaleza humana pecaminosa del hombre es tan poderosa que ni siquiera la gracia habilitadora y omnipotente de Dios puede darnos la victoria total sobre el pecado.
Así que preguntémonos, ¿qué queremos decir con la generación final? ¿Quiénes pertenecerán a este grupo? ¿Cuándo vivirán? ¿Y cómo será este grupo? Por definición, la expresión generación final se refiere al remanente fiel al que se refiere el libro de Apocalipsis, como los 144,000. Este grupo sobrevivirá al peor momento de problemas en la historia humana y saldrá victorioso del tiempo de angustia. Al final de esta terrible tribulación, el pueblo de Dios, los santos vivientes, serán trasladados al cielo junto a esos fieles santos que murieron y resucitaron. Daniel 12:1 es el versículo clave que proporcionará el contexto de nuestra discusión en los próximos días. No es coincidencia que Ellen White comienza el capítulo sobre el tiempo de angustia en el conflicto de los siglos citando a Daniel capítulo 12 y versículo 1. Daniel 12:1 es el verso central cuando discutamos lo que vamos a estudiar en el transcurso de este simposio. Así que leamos Daniel capítulo 12 y versículo 1. Y hay 8 elementos en los que quiero que nos enfoquemos en este versículo en particular. Dice en Daniel 12:1, estoy leyendo la versión Reina Valera 1989. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Ahora, ¿cuáles son los 8 elementos que queremos ver? Primero, la expresión en aquel tiempo. En segundo lugar, queremos identificar a Miguel, el gran príncipe. Luego, queremos entender lo que significa cuando dice que Miguel se levantará. ¿Qué significa ponerse de pie? ¿Qué significa que está del lado o de parte de? Ese es el elemento número 4. El número 5 en nuestro estudio va a ser la expresión tu pueblo, Daniel. ¿Quiénes son el pueblo de Daniel? ¿Son judíos literalmente o son judíos espirituales? El siguiente punto que queremos estudiar es tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones. Luego, el número 7, queremos echar un vistazo a la liberación de Dios del tiempo del fin, el remanente, la generación final que estará viva cuando Jesús venga. Y finalmente queremos mirar la expresión en el libro, los que están escritos en el libro. Así que vamos a tomar cada uno de estos punto por punto y vamos a ver lo que nos enseñan sobre la generación final. En primer lugar, echemos un vistazo a la expresión en aquel tiempo, en Daniel 12:1. En realidad, cuando miras el libro de Daniel, capítulo 12 y los versículos 1 al 3, deben colocarse como parte del capítulo 11. Los eruditos han dicho que ellos creen, y creo que la evidencia prueba que Daniel 12, 1 al 3 debe ser la conclusión del capítulo 11, porque Daniel 12, versículo 1 comienza diciendo, en aquel tiempo, para que te preguntes, ¿en cuál tiempo? Tienes que volver al versículo 44 del capítulo 11. Dice en el capítulo 11, versículo 44, esto es en aquel tiempo, cuando Miguel se va a poner de pie. Pero las noticias del oriente y del norte lo espantarán. Ese es el rey del norte, un símbolo del papado. Por lo tanto, el rey del norte saldrá con gran ira para destruir y aniquilar a muchos. ¿Cuáles son las noticias del este y del norte? Ojalá tuviéramos mucho más tiempo para entrar en detalles. El mensaje del este es el ángel del sello de Apocalipsis 7, que viene del oriente, para colocar el sello de Dios sobre los santos vivos que pasarán por el tiempo de angustia. Y el norte está arriba. Satanás quería ocupar el trono de Dios en los lados del norte. Este es el fuerte clamor de Apocalipsis capítulo 18, llamando a los fieles de Dios para que salgan de Babilonia. Y este mensaje va a enfurecer al rey del norte, símbolo del papado.
Y cuando parece que el pueblo de Dios va a ser destruido, los vivos santos, la última generación va a ser destruida, Miguel va a ponerse de pie. Ahora la pregunta es, ¿quién es Miguel? Volveremos a esto en un momento, pero Miguel es en realidad una referencia a Jesús. El nombre Miguel significa quien es como Dios. Eso es muy importante porque si vas al libro de Apocalipsis encontrarás que al final del tiempo casi todo el mundo se va a preguntar, según el capítulo 13 de Apocalipsis, el versículo 4, ¿quién es como la bestia? Así que de un lado tienes a Miguel, cuyo nombre significa quien es como Dios, y en Apocalipsis tienes la bestia. ¿Quién es como la bestia? Y agregaría, el nombre Miguel significa quien es como Dios, y agregaría, ¿quién puede hacer guerra contra él? Y en el capítulo 13 de Apocalipsis, ¿quién es como la bestia? Y el capítulo 17 de Apocalipsis dice que harán guerra contra el Cordero. Y así Miguel es un símbolo de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa que Miguel se levantará? ¿Qué significa la expresión ponerse de pie? La respuesta es que cada vez que aparece esta expresión en el libro de Daniel, se refiere a un rey que comienza a reinar sobre un reino. En otras palabras, levantarse significa que en este punto Jesús va a empezar a gobernar o a reinar sobre su reino. Sin embargo, no puede comenzar a reinar sobre su reino a menos que se demuestre quiénes son los miembros de su reino. Y es el juicio investigador antes del cierre de la gracia que revela quiénes son los súbditos de su reino. Cuando el número de los súbditos se complete, entonces Miguel se pone de pie, lo que significa que la gracia se cierra. Por un lado, Daniel 7, 13 y 14 y Daniel 8, versículo 14 se refieren al comienzo del juicio investigador. Por supuesto, comienza con los muertos, continúa a lo largo de la historia y termina con el juicio de los vivos poco antes del cierre de la gracia. Así que Daniel 7, 13 y 14, donde el Hijo del Hombre va al Padre para recibir el reino. Daniel 8:14 nos da la fecha, hasta 2300 días y el santuario será purificado. Aquí es cuando comienza el juicio de los muertos. Sin embargo, cuando llegas a Daniel capítulo 12 y versículo 1, cuando Miguel se levanta, ese es el momento en que el juicio que comenzó en Daniel 7, 13 y 14 y Daniel 8:14 llega a su fin. Entonces, en Daniel 8:14 tienes el comienzo del juicio investigador. Daniel capítulo 12, versículo 1, cuando Miguel se levanta, tienes la conclusión del juicio investigador. Así, Daniel 8, versículo 14, retrata el principio del proceso del juicio investigador que revelará quién es súbdito del reino de Cristo. Y Daniel capítulo 12, versículo 1, delinea el momento en que el reino de Cristo está completo, porque el juicio investigador ha revelado quién es miembro de su reino. Ahora, cuando Miguel se pone de pie, encontramos que Jesús cambiará sus vestiduras. Jesús ahora está vestido como un sumo sacerdote. Puedes leer eso en Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Pero cuando Miguel se levante, habrá quitado sus vestiduras sacerdotales y va a vestirse con sus vestiduras reales, a lo que Elena de White llama vestiduras de venganza. En Primeros Escritos, página 36, Ellen White escribió: las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, escucha atentamente, se levantará. Mira, ella define el levantarse como cuando Jesús termina su obra en el santuario y luego observa lo que ella dice: se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Así que se levanta, la gracia se cierra, todos los casos se decidieron, el reino de Jesús está completo y el tiempo de angustia sobreviene. Ellen White en Primeros Escritos 281 también escribió que Jesús se vestirá con sus vestiduras como rey, no solo vestiduras de venganza, sino vestidos de rey. Así es como Ellen White escribió en Primeros Escritos 281. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas.
Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Así que se pondrá vestiduras de venganza. Todos los casos se deciden, su reino se completa porque todos los casos han sido resueltos en el juicio, y todos los que no están preparados cuando se cierra el periodo de prueba, ellos recibirán las 7 últimas plagas. Vayamos al capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11, y luego leeremos los versículos 12 y 13 también. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 y 12 dice: Vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia él juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego, en su cabeza tiene muchas diademas, y los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Luego el versículo 16 nos dice que él viene montando un caballo blanco como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, claramente cuando Jesús regrese estará vestido como un rey. ¿Qué significa eso? Debe significar que se ha cambiado de túnica, porque si él viene vestido de rey debe significar que en algún momento antes se quitó las vestiduras de sacerdote. Él hizo eso cuando el periodo de gracia cerró. La escuela sabática para el primer trimestre de 2020 explica el significado de la palabra levantarse. Esto es lo que dice. Primero, el verbo levantarse evoca el ascenso de reyes para conquistar y gobernar. Ahora, este juicio, sabemos, no tiene lugar en la tierra. El juicio investigador tiene lugar en el cielo, según Daniel capítulo 7 y versículos 13 y 14. Dirás, ¿cómo sabemos eso? Porque en Daniel capítulo 7, 9 y 10 y 13 al 14, Jesús va al anciano de días en el cielo para recibir el reino. Esto significa que Jesús realiza la obra de juicio investigador en el cielo. Y cuando finalice el juicio investigador, entonces se pone de pie. Déjame leerte una declaración que encontramos en Primeros Escritos, página 280. Voy a agregar algunas explicaciones entre paréntesis para que tenga sentido. Al cierre de la gracia, todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, antes de que termine el tiempo de gracia, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cuando se cierre la gracia, escucha atentamente, cuando se cierre la gracia, Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Ahora escucha con atención, Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. ¿Qué significa eso que había recibido su reino? Ella lo explica. Estaba completo el número de los súbditos del reino. Nota que el número de súbditos había sido determinado en el juicio investigador previo al advenimiento, y luego escribe, y consumado el matrimonio del Cordero. Así el matrimonio entre Cristo y la totalidad de su pueblo tiene lugar en el cielo, no en la tierra. Cuando el reino de Cristo está completo, cuando se revela quién pertenece a su reino, entonces su reino o su novia está completo. Y ahora Jesús puede tomar el reino o Jesús puede casarse con su novia. Es otra forma de decirlo. Ahora, Jesús contó varias parábolas donde él indica claramente que antes del cierre de la gracia, él va a determinar quién es un súbdito de su reino. Veamos el capítulo 19 de Lucas y el versículo 12. Lucas 19, versículo 12. Esta es la famosa parábola de las minas y dice que un hombre noble, ese es Jesús, se fue a un país lejano, que es la ascensión de Cristo al cielo, para recibir un reino. Entonces, ¿para qué fue Jesús al cielo? Para recibir el reino. No recibe el reino cuando viene como Rey de Reyes y Señor de Señores y se convierte en el Señor de este mundo. No, no en absoluto. Así dice cierto noble Jesús fue a un país lejano, cielo, para recibir un reino, que es el del Padre, según Daniel 7. Y luego dice, y volver. ¿Para volver a dónde? A la tierra, que es la segunda venida de Cristo. Pero él recibe el reino en el cielo.
Otra interesante parábola es la de Mateo 22, versículos 1 al 14. Y no voy a leer todo el pasaje. Es el hombre que entró a la boda sin traje de boda. La parábola nos dice que la cámara de bodas se llena de invitados, porque el Evangelio ha sido predicado. La gente ha aceptado el Evangelio. Profesan servir a Jesucristo, pero luego sale el rey a examinar las prendas de los invitados, para ver si de verdad merecen ser parte de la novia, si realmente son parte del reino. Y hay un individuo allí, según la historia de Mateo 22, que no tiene traje de boda. Por cierto, la palabra que se usa para el rey que sale a ver a los invitados es la palabra griega que no significa simplemente mirar o ver, significa investigar o escudriñar, por lo que este es el juicio investigador. Ahora déjame preguntarte, si esto está ocurriendo después de la segunda venida de Cristo, ¿crees que alguien va a colocarse en el cielo y luego Jesús va a salir y va a decir, examinemos a los invitados, y ve a un individuo y dice, ¿cómo llegaste al cielo? Vuelve a la tierra. Por supuesto que no. Esto es un juicio investigador celestial, donde los caracteres de los que profesan ser pueblo de Dios van a ser examinados para ver si merecen ser parte de la novia o si merecen ser parte del reino. El reino y la novia son intercambiables. Ahora observemos otra parábola que Jesús dijo. Lucas capítulo 12 y versículos 35 y 36. Explícitamente encontramos aquí que el reino es tomado en el cielo. Jesús dice en Lucas 12, 35 al 37, estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas, y sed vosotros semejantes a los siervos, escuchen atentamente ahora, que esperan a su Señor cuando ha de volver de las bodas. Se supone que los discípulos son ¿qué? Se supone que son siervos de acuerdo con esto, que esperan a su amo a que regrese ¿de dónde? De la boda. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo la boda? En el cielo, y luego Jesús regresa de la boda. Así que una vez más, estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas, y sed vosotros semejantes a los siervos que esperan a su Señor cuando ha de volver de las bodas. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor les encuentre velando cuando llegue. Y luego viene la cena de bodas que tiene lugar en el cielo. Dice allí al final del versículo 37, de cierto os digo que se ceñirá Jesús y hará que se sienten a la mesa, y viniendo les servirá. ¿Estás viendo claramente que el juicio investigador determina quién es miembro de la novia, quién es miembro del reino? Cuando el reino o la novia estén completos, Miguel se levanta, la gracia se cierra y no hay cambio de bando en ese momento. Ahora, cuando se cierra el periodo de prueba, los fieles en la tierra tendrán que vivir sin un mediador para el pecado. Déjame leerte un par de declaraciones del espíritu de profecía. La primera está en el Conflicto de los Siglos, página 600. Cuando Él abandone el santuario, este es Jesús, es lo mismo que cuando se levanta. Las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos, nota, no son los impíos, los justos, la última generación, amigos, deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Por cierto, un Dios santo que no puede coexistir con el pecado. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. ¿Te imaginas cómo va a ser el mundo cuando Satanás tenga control total sobre los impenitentes? Él tiene puesto un freno ahora, pero imagina la condición del mundo cuando Satanás tenga todo el control de los impíos, no de los justos, porque Miguel va a estar vigilando por ellos. Una vez más, nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás.
Entonces Satanás no va a defenderlos como Miguel va a defender a su pueblo. Ella continúa, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Tienes que leer ese capítulo en el conflicto de los siglos. No sé cómo podría ser peor que la descripción que ella da en ese capítulo. Y sin embargo dice que el mundo entero, no Jerusalén, el mundo entero estará envuelto en la ruina más terrible que la que cayó sobre la antigua Jerusalén. Ahora, en esta declaración que acabamos de leer, Elena de White dice que los justos tendrán que vivir sin intercesor después de que Miguel se levanta durante el tiempo de angustia. En otra declaración, en el conflicto de los siglos 4:24, ella usa una palabra sinónima. En lugar de usar la palabra intercesor, ella usa la palabra mediador. Déjame leer esa declaración para ti. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Así que Jesús va a mediar por el pecado después del cierre de la gracia, después de que su reino esté completo, después de que su esposa esté completa. No mediador, no intercesor. Y ella está hablando de que los justos no tienen un mediador o un intercesor. ¿Cómo deben ser? Nota que continúa. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Creo que es bastante explícito que sus túnicas deben estar impecables, su carácter purificado del pecado por la sangre asperjada, por la gracia de Dios y su propio esfuerzo diligente deben ser conquistadores en la batalla con el mal. Hay otros dos pasajes en el libro de Apocalipsis que describe el cierre del tiempo de gracia. Vamos a verlas. Apocalipsis capítulo 22 y versículos 10 al 12. Apocalipsis 22, 10 al 12. Y quiero que veas que hay tres momentos en que encontramos aquí en estos versículos. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. Se está refiriendo a Apocalipsis y por extensión a toda la Biblia. ¿Qué significa no sellar este libro? ¿El periodo de gracia sigue abierto si el libro no está sellado? Por supuesto, porque un mensaje puede surgir de él. Pero viene un momento cuando va a sellar el libro. Observa el segundo punto, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo está cerca? El que es injusto sea injusto todavía. El que es impuro sea impuro todavía. El que es justo sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y luego tienes el tercer evento, que es la segunda venida de Cristo. He aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras. Así que el tiempo de prueba está abierto mientras el libro no esté sellado. Luego tienes el momento cuando los injustos seguirán siendo injustos, los inmundos seguirán siendo inmundos, los justos seguirán siendo justos y los santos seguirán siendo santos. Veamos también Apocalipsis 15, los versículos 5 al 8. Apocalipsis 15, 5 al 8. Esto también describe el cierre de la gracia. Antes de leerlo, déjame preguntarte, ¿podemos entrar al santuario celestial hoy? Bueno, claro que no podemos entrar ahí físicamente, pero podemos entrar allí mentalmente, podemos entrar donde está Jesús, donde está nuestro mediador. Claro que sí. Llega el momento en que no vamos a poder entrar más y tenerlo como mediador. Mira Apocalipsis 15, versículo 5. Después de esto miré y el santuario del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Ahora escucha con atención. En Apocalipsis 11, 19, el templo en el cielo está abierto para comenzar el juicio. Aquí el templo no está abierto para comenzar el juicio. Aquí el templo está abierto para que los 7 ángeles de las plagas puedan salir. Y dice el versículo 6, y del santuario salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y ahora mira el verso clave. El templo se llenó de humo
Por cierto, la palabra templo se usa en Apocalipsis 16 veces. Siempre se refiere al lugar santísimo del santuario celestial. Por lo que dice en el versículo 8, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Llegará un momento en que nadie podrá entrar en el templo celestial, después de que se cierre el tiempo de gracia y la puerta del santuario celestial esté abierta para que los ángeles de las plagas salgan. Este va a ser un periodo terrible, el periodo del tiempo de angustia que describe la Biblia. Si el pueblo de Dios no tuviera un protector, dejaría de existir muy rápidamente. Ahora, verás en Daniel capítulo 12, versículo 1, que Miguel se levanta por un propósito especial. Se pone de pie para poder defender. Durante el tiempo de angustia, el rey del norte intentará destruir a los súbditos vivos del reino de Cristo. Y entonces Jesús se levantará para estar de parte de ellos o defenderlos. El pastor defenderá a sus ovejas. El marido protegerá a su novia. El soberano protegerá a su vasallo y la cabeza protegerá a su cuerpo. Varias versiones describen está de parte de. Algunas versiones traducen guarda o protege. ¿Ves? Durante este tiempo Jesús no será mediador de su pueblo, pero Jesús será su defensor o su protector. Porque a veces los ministros dan la impresión de que cuando se cierra el periodo de gracia, están por su cuenta, amigos. El pueblo de Dios no va a estar solo. Jesús no dijo, y aquí que estoy contigo siempre hasta el fin de la gracia. Dijo, estoy contigo siempre hasta el fin del mundo. Y así, levantarse significa que la gracia se cierra. En guardia significa que Jesús va a proteger su reino, que va a proteger a su novia. Ahora, ¿qué se entiende por la expresión de parte de los hijos de tu pueblo? Más adelante en el versículo 1 dice sobre tu pueblo. La pregunta es, ¿quiénes son el pueblo de Daniel? Bueno, Daniel era un judío literal. Así que eso debe significar que la gente de la que se habla aquí son judíos literales, ¿verdad? No, estamos tratando con Israel espiritual. Por supuesto, la pregunta que la gente hará es, ¿qué principio te da derecho a decir que la expresión tu pueblo en las 70 semanas, donde dice que se determinan las 70 semanas para tu pueblo, Daniel, que eso se refiere a Israel literal, mientras que en Daniel capítulo 12, versículo 1, tu pueblo se refiere al Israel espiritual? ¿Qué principio hermenéutico puedes usar para decir que se aplica literalmente a los días de Daniel y se aplica global y espiritualmente al final de los tiempos? Déjame darte un ejemplo. ¿Por qué el santo monte en la oración de Daniel en el capítulo 9? ¿Por qué se refiere al monte literal de Sión, mientras que en Daniel 11:45 se refiere a un monte de Sión mundial, donde el pueblo de Dios se reúne espiritualmente? Encontramos la respuesta a estas preguntas entendiendo que mientras la teocracia hebrea estaba vigente, Israel era local y literal. Sin embargo, cuando la teocracia llegó a su final en el año 34, debemos entender la palabra Israel como espiritual y global. Es interesante que en el capítulo 8 de Hebreos y el versículo 8 habla de un nuevo pacto que Cristo hará con Israel y con Judá. Nunca escuché a algún cristiano decir, bien, ¿sabes que el nuevo pacto es solo para Israel y Judá? No, Israel y Judá significa todos los fieles del pueblo de Dios. Así es como funciona. Tu pueblo en Daniel 9 cambia de Israel literal a espiritual en Daniel 12:1. Y el monte santo en Daniel 9:16, que es el monte de Sión literal, cambia al Israel espiritual, la iglesia, en Daniel capítulo 11, versículo 45. Ahora, ese es el punto número 5. Vayamos al punto número 6. El versículo clave para entender el tiempo de angustia en Daniel 12, versículo 1, es Génesis 32, versículo 7. En este capítulo, Jacob estaba profundamente preocupado porque escuchó que su hermano Esaú venía a matarlo a él y a su familia. Sin embargo, esta no era la principal preocupación de Jacob. Todavía recordaba el pecado que había cometido 20 años antes al robar la primogenitura de su hermano y engañando a su padre,
y temía que el pecado fuera tan grande que Dios no pudiera cumplir su pacto, que prometió protegerlo de la ira de su hermano. El contexto indica claramente que el ángel con el que Jacob luchó no era otro que el ángel del pacto, Jesucristo, también llamado Miguel en Daniel capítulo 12 y versículo 1. Tú dirás, ¿cómo lo sabemos? Porque después de que Jacob luchó con el ángel, se nos dice que le dio a ese lugar un nombre especial, que llamó a ese lugar donde luchó con el ángel, donde el ángel lo bendijo y cambió su nombre, Peniel. ¿Qué significa Peniel? Viene de dos palabras hebreas, pen, que significa cara, y el que significa Dios. Entonces significa cara de Dios. Y luego Jacob explica por qué llamó a este lugar rostro de Dios. Porque dice, he visto a Dios cara a cara y mi vida fue preservada. Probablemente el mejor lugar para leer sobre este tiempo de angustia es Jeremías capítulo 30 y versículos 4 al 10. Jeremías 30 versículos 4 al 10. Esto está hablando de cuando Dios estaba a punto de liberar a Judá del cautiverio babilónico. Dice allí, estas son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Así ha dicho Jehová. Nota, Israel y Judá. Muy interesante, las mismas palabras que se usan en el libro de Daniel. Así ha dicho Jehová. Hemos oído una voz de estremecimiento. Hay terror y no hay paz. Preguntad, pues, y mirad. ¿Acaso un varón da luz? En otras palabras, el dolor es tan grande que es como los dolores de parto, pero esto está hablando de hombres. ¿Por qué he visto a todo hombre con las manos sobre las caderas como una mujer que da luz y todas las caras se han vuelto pálidas? Oh, cuán grande será aquel día, tanto que no hay otro. ¿Suena esto como Daniel capítulo 12 versículo 1? Sí, tanto que no hay otro semejante a él. ¿Será tiempo de qué? Tiempo de angustia para Jacob. Pero ahora mira la promesa, pero será librado de él. Así como Jacob fue salvo de la ira de Saúl. Luego viene la promesa del versículo 8. Sucederá en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que yo quebraré el yugo de sobre su cuello, es un yugo de Babilonia, y romperé sus coyundas. Los extraños no volverán a someterlo a servidumbre, más bien servirán a Jehová su Dios y a David, por supuesto hablando de Jesús, y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Pero tú no temas, oh siervo mío Jacob, ni desmayes, oh Israel, dice Jehová. Porque he aquí yo soy el que te salva desde lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Jacob volverá y estará tranquilo, estará confiado y no habrá quien lo atemorice. Qué vívida descripción del tiempo de angustia y la liberación. Esto está hablando de un evento literal en el Antiguo Testamento que es tipológico del tiempo final de la liberación global del pueblo fiel de Dios. ¿Cómo será este tiempo de angustia? ¿Tendrá la generación final una preparación especial para este tiempo? Sí, recibirán la lluvia tardía, proclamarán el fuerte clamor, la plenitud de la luz de Dios brillará sobre ellos como ninguna otra generación en la historia del mundo, y el tiempo de angustia será el peor también, lo que exige una preparación especial. Veamos del tomo 6 de los Testimonios, página 407. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, ahí es cuando Miguel se levanta, cuando cierra la gracia. Habrá una escena de contienda que ninguna pluma podrá describir. Puedes imaginar los pensamientos más terribles sobre cómo será y todavía va a ser peor. Mira también de Primeros Escritos, página 280. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Ahora ya está diciendo que para los malvados tampoco hay mediación. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes.
Y luego, por supuesto, viene el número de elemento 7. El elemento número 7 es tu pueblo será liberado. Y por supuesto estamos tratando con los santos vivos de Dios al final del tiempo, los 144,000 que hay en todo el mundo. Para poder entender la liberación de Daniel 12:1 tenemos que volver a Daniel capítulo 3 y Daniel capítulo 6, donde se resalta la palabra liberar. Estos dos capítulos tienen muchos puntos en común. Ilustran las pruebas, la fe y la liberación de la generación final. Mira, por ejemplo, Daniel capítulo 3. Aquí tienes una relación muy cercana con Daniel capítulo 12, versículo 1, así como el capítulo 13 de Apocalipsis. En el capítulo 3 de Daniel, el capítulo 13 de Apocalipsis, tenemos el poder civil levantando una imagen que obliga a todos a adorar la imagen. Quien no adore la imagen está sujeto a un decreto de muerte. En ambos pasajes tenemos un remanente fiel que no adora falsamente, y en ambos lugares, Apocalipsis 13 y Daniel 3, encontrarás una maravillosa liberación del pueblo de Dios de un ardiente tiempo de angustia. Así que examinemos estos dos capítulos para descubrir cómo será la liberación al final de los tiempos. Bueno, tú conoces la historia en el capítulo 3 de Daniel. El rey levanta una imagen y ordena a todos adorar la imagen bajo pena de muerte. Y hay 3 jóvenes que son fieles a Dios y dicen, no practicaremos la falsa adoración. Por lo que el chisme circula y los enemigos de los 3 amigos de Daniel se acercan al rey y le dicen, hay 3 hebreos que no se inclinaron cuando sonó la música. Retomemos la historia en Daniel capítulo 3 y el versículo 15. El rey les dice, ahora pues, ¿estáis listos para que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y rendáis homenaje a la estatua que he hecho? Porque si no le rendís homenaje, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y ahora note la palabra clave. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Palabra clave, librar. El capítulo 3 y los versículos 16 al 18 tiene la respuesta de los jóvenes al rey. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey, oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. Si es así, nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede que, aquí está la palabra clave, librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, ¿cuál es la palabra otra vez? Librará. Y si no, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Obediencia a Dios era más importante que sus vidas. Y luego Daniel 3:19 tiene la reacción del rey. Está enfurecido. Dice allí en el versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró la expresión de su rostro. Volveremos a eso en un momento. Contra Sadrach, Mesach y Abednego. Ordenó que el horno fuese calentado 7 veces más de lo acostumbrado. En el volumen 4 del comentario bíblico, página 1169, Ellen White explica cuál es el cambio en la expresión del rostro de Nabucodonosor. Ella dice, atributos satánicos hacían que su rostro pareciera el rostro de un demonio. Y entonces viene la liberación de los 3 amigos de Daniel. Leamos Daniel 3, 24 al 25. Y hay un punto en particular que quiero que nos enfoquemos en eso. Dice en el versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente, y habló a sus altos oficiales y dijo, ¿no echamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es cierto, oh rey. Él respondió, he aquí yo veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego y no sufren ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Ahora, algunas versiones dicen hijo de los dioses, porque dicen, ¿cómo Nabucodonosor iba a saber quién era el verdadero Dios? Bien, Ellen White explica que Daniel y sus 3 amigos le habían explicado al rey cómo era Dios.
y que en ese caso este es Jesucristo, que es el Hijo de Dios, es Jesús. Pero ahora nota este matiz muy interesante que encontramos en el versículo 29. Nabucodonosor acaba de decir que el que liberó a los tres jóvenes era el Hijo de Dios. Pero ahora va a decir algo diferente, versículo 28. Nabucodonosor exclamó diciendo: bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió su ¿qué? Su ángel. ¿Qué ángel? Miguel, del capítulo 12 y el versículo 1. Amigos, a su ángel y ¿cuál es la siguiente palabra? Libró a sus siervos. ¿Qué clase de siervos eran? Que confiaron en él y desobedecieron el mandato del rey, pues prefirieron entregar sus cuerpos antes que rendir culto o dar homenaje a cualquier dios aparte de su Dios. Y luego el rey hace un decreto en el versículo 29, una vez más la palabra librar, la palabra clave. Luego, de mi parte es dada la orden de que todo pueblo, nación o lengua, el que hable mal contra el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego, sea descuartizado y su casa sea convertida en ruinas, porque no hay otro Dios que pueda liberar así como él. ¿Cuál es el pensamiento central de Daniel capítulo 3? No es el horno de fuego, es la liberación del horno de fuego. ¿Pasará el pueblo de Dios por una prueba ardiente? Vas al capítulo El tiempo de angustia en el conflicto de los siglos. Elena de White dice que las llamas parecen consumir a los que están atravesando el tiempo de angustia, pero ahora no es un horno literal, es un horno espiritual al final de los tiempos. Ahora veamos Daniel capítulo 6. Una vez más el tema central es librar. Estas historias, amigos, ilustran en la historia lo que va a pasar en escatología. Ha sucedido una vez antes, así que podemos estar seguros de que va a suceder de nuevo. Vamos a Daniel capítulo 6, ya sabes la historia. Comencemos el versículo 5. Entonces estos hombres, los enemigos de Daniel, dijeron: no hallaremos contra este Daniel ningún pretexto si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. La controversia final es sobre la adoración y la ley de Dios. Ciertamente lo es. Y ahora van ante el rey y le dicen al rey: oh, te amamos tanto, rey, por favor, da un decreto que nadie pueda hacer una petición de ti o de cualquier dios por un periodo de 30 días. El rey dice: oh, me aman mucho. Eso es lo que está pasando. Fíjate en los versículos del 6 al 9. Entonces, estos ministros y sátrapas se reunieron delante del rey. Esto es Daniel capítulo 6. Y le dijeron así: oh, rey Darío, para siempre vivas. Todos los ministros del reino, los intendentes y los sátrapas, los altos oficiales y los gobernadores han acordado por consejo que el rey promulgue un decreto y que ponga en vigencia el edicto de que cualquiera que haga una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti durante 30 días, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, oh rey, pone en vigencia el edicto y firma el documento para que no pueda ser cambiado. ¿Habrá un decreto de muerte por escrito al final de los tiempos para aquellos que no cumplan? Absolutamente, conforme a la ley de los medos y persas, la cual no puede ser abrogada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento del edicto. ¿Cambió Daniel sus hábitos de oración? No, no lo hizo. El versículo 10 nos dice: cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a su Dios como lo solía hacer antes. Por cierto, Daniel 3 muestra lo que pasa cuando el poder civil establece la religión. Porque el rey estaba estableciendo adoración. Tienes que adorar la imagen. Daniel capítulo 6 muestra lo que sucede cuando se prohíbe el libre ejercicio de la religión, porque Daniel tiene prohibido orar. Y ahora los enemigos van al rey y le dicen al rey, y el rey lo lamenta. Él dice: oh, estos tipos me engañaron y amo tanto a Daniel. Es un trabajador tan fiel aquí en el palacio, pero no pudo librar a Daniel. Leamos los versículos 14 al 22 para ver cuál es la palabra clave. Al oír el rey de este asunto, sintió un gran disgusto por ello y se propuso salvar a Daniel. Hasta la puesta del sol se esforzó ¿por qué? Por librarlo. Pero aquellos hombres se reunieron cerca del rey y le dijeron: ten presente, oh rey, que es ley de medos y persas que ningún edicto o decreto que el rey pone en vigencia puede ser cambiado.
Entonces el rey dio la orden y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. El rey habló y dijo a Daniel: tu Dios, a quien tú ocasionalmente sirves. No, eso no es lo que dice. Tu Dios, a quien continuamente sirves, Él te libre. Una piedra fue traída y puesta sobre la entrada del foso, la cual el rey selló con su anillo y con el anillo de sus nobles, para que el acuerdo acerca de Daniel no fuese cambiado. Después el rey fue a su palacio y pasó la noche sin comer. No fueron llevadas diversiones a su presencia y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue apresuradamente al foso de los leones. Cuando se acercó al foso, llamó a voces a Daniel, con tono entristecido. El rey habló y dijo a Daniel: oh Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien tú ocasionalmente sirves. No dice de vez en cuando, no, a quien tú continuamente sirves. ¿Te ha podido qué? Ahí está la palabra de nuevo. ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel habló con el rey: oh rey, para siempre vivas. Mi Dios envió a su ¿qué? ¿Qué ángel supones que fue? El mismo ángel que entró en el horno de fuego. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque delante de él he sido hallado inocente, tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo. Dice en el versículo 23, entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó que sacaran a Daniel del foso. Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. En otras palabras, confiar en su Dios, la obediencia a su Dios, era más importante que la vida misma. Después de esto, el rey dio un decreto, como lo había hecho Nabucodonosor. Daniel 6, 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es dada la orden de que en todo el dominio de mi reino tiemblen y teman delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, que permanece por la eternidad. Su reino es un reino que no será destruido y su dominio dura hasta el fin. Él salva y, ¿cuál es la siguiente palabra? Libra. Él hace señales y milagros en el cielo y en la tierra. Él es quien, ¿cuál es la palabra otra vez? Libró a Daniel del poder de los leones. Estas dos historias, Daniel 13 y Daniel 6, ilustran lo que va a suceder a escala global al final de los tiempos, con la última generación de Dios que confía en Él implícitamente. Confían en Dios tan implícitamente que prefieren morir que pecar. Vayamos al último elemento: escritos en el libro. Esta frase prueba que cuando el tiempo de gracia termina, la vida de los santos vivientes ha sido examinada y sus nombres se han conservado en el libro de la vida. Miguel solo librará a los santos vivientes cuyos nombres se han conservado en el libro. Durante el juicio de los vivos, cuando el tiempo de angustia comienza, después de que se cierra el periodo de gracia, los nombres de los santos vivientes ya están en el libro, para ser retenidos allí para siempre. Ellen White escribió las siguientes palabras. Esto se encuentra en Primeros Escritos, página 283. Ella está hablando del tiempo de angustia, donde parece que la última generación de Dios no tendrá escapatoria. Así es como ella escribió: a juzgar por las apariencias, no había posibilidad de escapar. Los malvados, saboreando de antemano su triunfo, exclamaban: ¿por qué no os, nota una vez más la palabra clave, ¿por qué nos libra vuestro Dios de nuestras manos? ¿Por qué no os escapáis por los aires para salvar la vida? Pero los santos no los escuchaban. Como Jacob, estaban luchando con Dios. Los ángeles deseaban que, aquí está otra vez, libertarlos, pero habían de esperar un poco más. El pueblo de Dios debía apurar el cáliz y ser bautizado del bautismo. Los ángeles, fieles a su misión, seguían velando. Dios no quería que los paganos insultasen su nombre.
Aquí se refiere a Joel capítulo 3. No tengo tiempo para entrar en eso, pero ese capítulo describe cuando los malvados se reúnen alrededor de Jerusalén espiritual para tratar de matar a los santos que están allí. Ella sigue diciendo, se acercaba el tiempo en que iba a manifestar su formidable poder, y otra vez la palabra, libertar gloriosamente a sus santos. Por la gloria de su nombre iba a, de nuevo la palabra, libertar a todos los que pacientemente le habían esperado y cuyos nombres estaban escritos en el libro. ¿Entiendes que los nombres de los santos vivos se han conservado en el libro antes de que llegue el tiempo de angustia? Claramente encontramos el juicio investigador en Daniel capítulo 12, versículo 1, porque los nombres de los vivos en el juicio se han mantenido en el libro. Me gustaría terminar leyendo dos declaraciones del Espíritu de Profecía, poderosas declaraciones sobre esta generación final, esta generación del tiempo del fin, como me gusta llamarla, la generación fiel. La primera declaración está en Testimonios, volumen 4, página 485. Satanás ofrece a los hombres los reinos del mundo a cambio de que ellos le entreguen la supremacía. Muchos sacrifican así el cielo, y luego escribe, mejor es morir que pecar. Mejor es necesitar que defraudar. Mejor es pasar hambre que mentir. En otro comunicado que encontramos en el tomo 5 de Testimonios, página 50, los que estén dispuestos a morir antes que cometer un mal acto son los únicos que serán hallados fieles. Amigos, creer que hay una generación del tiempo del fin que será totalmente victoriosa sobre el pecado en acción, en pensamiento y en palabra no es legalismo. Se convierte en legalismo solo cuando te sientes seguro, santurrón y criticas a los que crees que no alcanzan tu alto nivel de espiritualidad. El apóstol Pablo escribió, trabaja en tu propia salvación con temor y temblor. No dice trabaja la salvación de tu prójimo con temor y temblor. La generación de los últimos tiempos estará tan enfocada en Jesucristo, en su pureza, en lo que hizo en Getsemaní y en la cruz, que dirán como Job, aunque él me matare, confiaré en él. Esa es la única generación que podrá atravesar fielmente el tiempo de angustia y estar delante del Hijo del Hombre, viviendo cuando Jesús venga. Los únicos que dirán, y aquí este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Durante este simposio vamos a discutir muchos temas diferentes relacionados con la generación final. Así que permanece en sintonía, mira el calendario y esperamos verte la próxima vez que continuemos nuestro estudio juntos.